Muy buenas noches, estamos de nuevo hablando con los que saben y hoy tenemos un invitado muy importante para ustedes padres de familia, para ustedes estudiantes. Se trata del secretario de la Federación Colombiana de Educadores, de FECODE, el doctor Rafael Cuello Ramírez. Doctor Ramírez, bienvenido a Hablando con los que saben. Cordial saludo para ustedes, para la audiencia y bueno, a disposición de lo que ustedes consideren. En las redes sociales se empezó a hablar en estos días, empezó a haber muchísimas quejas frente a lo que estaba haciendo el movimiento sindical de los docentes para proteger ciertas ventajas y ciertos derechos que han obtenido los docentes a lo largo de los años. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue el de la decisión de ampliar el contrato con la empresa prestadora del servicio de salud. ¿Por qué se dio esa ampliación? Bueno, la ley 91 del 29 de diciembre de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que se llama FOMAC. El artículo 5 establece que ese fondo se crea para dos cosas. Una, para pagar las prestaciones económicas de ley de los maestros y maestras, y dos, para contratar la prestación de los servicios médico-asistenciales para el magisterio y su familia. Eso ha venido funcionando desde 1992 a la fecha. Este contrato estaba definido a cumplirse en unas etapas. Previo a eso, 6 meses antes, se inicia el proceso de licitación. Se abre la publicación, vienen los pliegos, todo el que quiera ser oferente, contratista, listo, participa y se dan unos plazos. Esos plazos estuvieron, en este caso específico, hasta el 12 de enero, tenían los oferentes para hacer todas las aclaraciones, corregir las glosas que el calificador le había hecho. El 25 se daba el consejo directivo del fondo. Hay que aclarar que el consejo directivo son 5 personas. El representante del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la ministra de Educación, que es el fideicomitente, o sea, quien lo dirige, y 2 maestros, en representación de los 332.000 maestros colombianos. Ese consejo directivo recibía el informe de la entidad calificadora. Y el día 26 se dio la audiencia pública. Ese día todos, no solamente los contratistas, los oferentes, los que participaban, sino que todos iban a enterarse de qué pasó. Fue declarado desierta. Este contrato, nosotros como FECODE hicimos una cosa. Nos asesoramos, por ejemplo, en materia jurídica del doctor Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex presidente de la Corte Constitucional, del doctor Jorge Humberto Valero, de médicos, de actuarios. Nos asesoramos bien porque el servicio médico asistencial que están recibiendo los maestros y nuestra familia es desastroso, es calamitoso. Entonces dijimos, nos pusimos una meta, no más de lo mismo. Y para no tener más de lo mismo, había que hacer una serie de modificaciones. En ese sentido, las modificaciones, ¿dónde estuvieron? En materia de ley, lo que dijimos es, el contrato se fundamenta, se soporta en la Ley 80, en el Código de Comercio y en el Código Civil. Allí se soporta. Que haya una red alterna, es decir, hay una red normal que es la que oferta el contratista, pero hay una red alterna, es decir, si el maestro José Consuegra va a una consulta y no le pueden decir el médico no ha llegado. Si no ha llegado, tiene que haber una alterna y lo pasan a la alterna. Vaya a la dirección tal, que ahí está el médico tal y lo atiende. Pero si no existe esa tampoco, porque dio la casualidad que tampoco llegó, entonces ese maestro tiene la oportunidad de colocar un PQR, o sea, una queja, y se dirige directamente a la fiduprevisora y la fiduprevisora en menos de 24 horas lo orienta, vaya a la dirección tal, al médico tal, allí lo atienden. Lógicamente que la fiduprevisora va a contratar un médico que no está en la red, ni en la normal ni en la alterna,
Y lo va a descontar. Y se lo va a descontar al prestador que tiene el contrato en esa zona. Eso fue lo que hicimos. O sea, ir tapando los huecos. Esta experiencia que recogimos de que no hay agenda, los maestros llaman, necesito una cita de consulta externa, no hay agenda para este mes. Y apenas están a 3 de febrero, por ejemplo. Y ya le están diciendo que está copada hasta el 28, por favor. O sea, esas experiencias fue lo que cogimos y vamos a tapar esos huecos, para que no hayan esas excusas. Que va el médico, va el paciente con la fórmula a la farmacia, le formularon 5 medicamentos y entonces la farmacia le dice, solamente le podemos entregar uno, venga dentro de 15 días por los otros 4. No, debe haber una farmacia alterna. Y allá va el maestro a la farmacia alterna. Y si la farmacia alterna tampoco los tiene, la fiduprevisora autoriza, vaya a la farmacia tal, que ahí los consigue, y le descuenta al operador. Por eso no hubo... Entonces, todas esas cosas parece ser lo que nosotros nos dice la empresa que califica, porque en eso queremos aclarar. FECODE no se mete en la calificación, no tiene nada que ver. Nosotros trabajamos los pliegos de condiciones que tienen que cumplir cada quien que desee participar. Ahí sí ponemos nosotros las condiciones, las discutimos, las consensuamos con la fiduprevisora, con Hacienda, con Educación, con el Ministerio del Trabajo. Y por eso fue que nos asesoramos. Entonces salieron unos pliegos más o menos exigentes. Por ejemplo, la etapa financiera, todos los oferentes cumplieron. La de experiencia, todos los cumplieron. Y la jurídica también la cumplieron, pero no cumplieron la red básica de prestación del servicio. Es lo central, eso es lo fundamental. Es lo que nos van a dar a nosotros y a nuestra familia. Si no cumplían eso, pues no puede haber proceso de contratación. Por eso se declaró desierta. Listo, declarado desierto, significa eso que el contratista que tiene hoy el contrato no lo puede tirar. Tiene que seguir prestando hasta tanto lo reemplace un operador, o si él participa y se lo gana, continuará. Pero se necesita hacer una licitación, una nueva licitación. El primer escollo que tuvimos es que habían sectores del gobierno que querían hacer una licitación directa o a dedo. Y ya sabemos lo que pasa con eso. Exacto. O como llaman ahora fast track. Nosotros dijimos, no aceptamos. Nosotros necesitamos que haya una licitación pública, abierta, fundamentada en la Ley 80 de 1993 y los Códigos Civil y de Comercio. Punto. No aceptamos contratación a dedo. Lógico que la Ley 80 establece unas etapas. Tantos días para publicación de la oferta, tantos días para el pliego, tantos días de respuesta, tantos días de calificación. Eso los técnicos de la fiduprevisora determinaron que necesitaban hasta el 31 de mayo. No nosotros. Nosotros, ¿qué analizamos? La matriz que nos enviaron, la fiduprevisora, y a nuestra sede de FECODE vino el vicepresidente del fondo con los técnicos a explicarnos con diapositivas y nosotros calculando todos los días si era verdad, constatando que eso sí era cierto, dijimos listo, es hasta el 31 de mayo, ni un día más ni un día menos. El 31 de mayo debe haber resultados de una licitación pública abierta. Otra de las situaciones que se presentaron y que ahora continúan tienen que ver con el horario de jornada completa para los niños. Ese horario los afecta a ustedes, porque uno escucha que los maestros, por el tipo de trabajo que tienen, por la presión que manejan, debieran trabajar 6 horas. A ustedes les tocó ampliarse a 8 en teoría, pero realmente cuando uno mira el horario de entrada de ustedes y la salida de los colegios, resulta que son casi 10 horas. ¿Cómo están manejando ese tema? Bueno, es lo que se ha denominado jornada única. Si usted le pregunta a la mayoría de los maestros de 50 años hacia arriba, todos estudiamos en jornada única. Es decir, íbamos en la mañana, veníamos a almorzar a la casa y íbamos en la tarde. Eso es lo que se llamaba jornada única. Pero fue el propio gobierno, Carlos Lleras Restrepo, quien en aras de aprovechar al máximo los recursos económicos, dijo, no, aquí hay que estirar la jornada.
Entonces fue cuando esa jornada única en la cual estudiamos nosotros, la mayoría de nosotros, después fue modificándose, entonces ya colocaron doble jornada. Y después triple jornada. No ha aparecido la cuarta, pues. ¿Qué sería la sabatina? De todos modos. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que nosotros no estamos en contra de la jornada única. Nosotros consideramos como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que no puede haber en este país, si queremos que haya paz, más allá de la entrega de fusiles. Bueno, sí, los 6.200 hombres armados y mujeres de la FARC, listo, ya van a culminar ese proceso. El ELN va a iniciar próximamente también ese proceso y va a finiquitarlo y felices los colombianos, listo. El país va a dejar de gastarse 25 millones de dólares mensuales en la guerra. Esperemos que no se vaya para la corrupción. Con 25 millones de dólares se construyen muchas escuelas, muchas carreteras. Se dotan cientos de escuelas. Creemos que los niños de nuestro país tendrán alimentación de primera clase, no la porquería que están recibiendo hoy, cuando la reciben. Esa jornada única, los primeros que comenzamos a hablar de jornada única porque consideramos que no puede haber educación para pobre y educación para rico. O sea, los que no tenemos cómo pagar van a la jornada única, media. A la jornada media del colegio. Pero el rico que sí tiene cómo pagar va a la otra del Cambridge. Y ahí sí, al colegio inglés, al francés, y allá tiene 8 horas. Bueno, nosotros tenemos esa dificultad. Nosotros en la Ley General de Educación, o Ley 115 de 1994, nosotros, en el artículo 85 de esa ley, usted va a encontrar jornada única. Y le hemos venido exigiendo desde esa época a todos los gobiernos que implemente jornada única. Pero lógico, todos se hacen los del oído sordo. La jornada única con infraestructura, con alimentación, con transporte escolar, con dotación, con maestros bien pagados. Porque la jornada única también conlleva un nuevo currículo. No es para que los niños reciban más de lo mismo. No, es con un nuevo currículo. Un currículo que ponga la educación colombiana a tono con el mundo moderno, que nos sustraiga del atraso. Eso es lo que necesitamos. Y nosotros estamos por la jornada única. Pero no le pueden exigir a los maestros que tienen 6 horas, que es lo que no han podido entender las autoridades educativas de este país. Ninguna lo ha podido entender. Todos los trabajadores en Colombia tenemos que laborar 8 horas. Los maestros también. El problema es que trabajamos un poco más. Porque 6 son de permanencia obligatoria y 2 que son dentro de o fuera de, depende el plan de estudio. Pero el maestro califica, planifica, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que escribir, preparar la clase. No se va a presentar a ver qué se le ocurre. Esa situación, eso es lo que ninguna autoridad ha entendido. Y mientras no lo entiendan, existirá en este país una educación para pobres y una educación para ricos. FECODE aspira a que haya una sola educación en este país, para todos los colombianos. Estamos hablando con los que saben, con el secretario general de la Federación Colombiana de Educadores. Luego de este corte comercial quiero que me cuente un poquito cómo va la contratación de los maestros, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil dice una cosa, pero resulta que los colegios todavía siguen con la planta de personal incompleta. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando ahí? En teoría todo muy bonito, pero la realidad sigue siendo otra. Y que hablemos también un poquito del hacinamiento escolar y del plan de alimentación escolar, que es algo que creemos que ha manejado una doble información. Estamos hablando con los que saben.
Antes del corte comercial, quedé con unos temas pendientes y quiero que entremos de una vez en el asunto. Uno, el tema de la contratación de los docentes. ¿Qué cambió de lo que se hacía antes y qué es lo que está sucediendo ahora y por qué no tenemos docentes en muchas de las plazas? Bueno, el Ministerio de Educación nunca ha podido saber cuántos maestros hay en la planta de personal, cuántos de planta, cuántos por contrato, cuántos provisionales, cuántos emergentes. No sabe eso. Pero sí sabía una cosa, es que los mandatarios de cada una de las entidades territoriales certificadas, pues se aprovechaban de las circunstancias de ese desorden que hay, y maestro que renunciaba, primero no lo reportaba al Ministerio de Educación, y segundo, mucho menos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero como está la necesidad, hay que suplirlo. Entonces simplemente lo reemplazaba con una figura, maestros provisionales. Y lógico, imagínese usted un departamento cualquiera, cualquier departamento, que le aparezcan en el mes 100, 200 provisionales. Son 200 cuotas que usted nombra. Usted como gobernador o como alcalde certificado, son 60, 40, 100, 200, los que aparezcan. Bueno, y la inteligencia, entre comillas, de la doctora Gina Parodi manifestó que eso no iba más. Entonces inventaron una fórmula. La fórmula fue el banco de excelencia, el banco de planta. Entonces simplemente en la web del ministerio, todo el que quiera ser docente para X, Y, Z departamento, entonces se publican los listados, tantos para Antioquia, tantos para Sucre, tantos para el Meta, y usted se inscribe. Entonces ya no los nombra ni el gobernador del Meta, ni el de Sucre, ni el de Córdoba, ni el de Nariño. No, el ministerio. Pero ahí no se corrige el problema, ahí lo que se hace es centralizar. Claro, simplemente siguen siendo provisionales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esa bolsa sea informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la comisión, motu propio, convoque a concurso. Cuando convoque a concurso, allí participarán y va a periodo de prueba, pasa el periodo de prueba y entra a la planta. Eso no se ha resuelto. Ahora ha sido el peor, aquí sí, como el dicho popular, ha sido el remedio peor que la enfermedad. Porque aparece la sábana, 57 vacantes en Antioquia. Y lógico, la gente ve Antioquia y la gente ¿qué hace? En su cerebro solo se imagina Medellín, Bello, Caldas, Envigado, Itagüí, Sabaneta, etc. La del área metropolitana. No se imagina más nada. Y van y se concursan para allá, se inscriben en la web, salen seleccionados y viajan a Medellín. Cuando llega allá, la Secretaría de Educación le dice a una vereda en Ituango que está a 7 horas de Ituango. Lógicamente de inmediato dice, no voy. ¿Por qué decimos que el remedio ha sido peor que la enfermedad? Porque todo el mundo renuncia. Si no es lo que él se pensaba, renuncia. Otros 30 días, esos grupos de niños y niñas sin maestro. Esa ha sido la secuencia que se ha dado. Entonces, tenemos esa dificultad. ¿Cuál solución podría aplicarse? Creo que simplemente es una red en este mundo moderno. Simplemente cada entidad territorial informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil y de inmediato, automáticamente, convocar. Y listo. Se resuelve el problema. Y resolvemos una figura tan fea como la provisionalidad. Bueno, el tema de alimentación escolar es muy rico de la jornada única, pero se presentaron unas situaciones que se dieron a conocer afortunadamente porque algunos profesores valientemente grabaron lo que estaba sucediendo. Pero en muchos otros lugares el miedo de que les quiten esa jornada única y esos beneficios hace que la gente se quede callada con esos refrigerios y con esos almuerzos. ¿Cómo está la situación? Ustedes de FECODE, ¿qué están encontrando
de esos contratistas que están recibiendo esos compromisos con los niños? Bueno, hemos oficiado y hemos pedido la intervención de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, para que vigile los recursos del Estado. Son recursos del Estado. Y no hay derecho que se juegue no solamente con la educación, sino con la salud y la vida de los niños y las niñas y los jóvenes. Realmente es bochornoso, pero yo creo que todos leímos la revista Semana, la denuncia que hizo de la señora de Córdoba, de la casita de Bareque donde vivía, y comparó con la edificación donde vive hoy, una mansión en uno de los barrios donde viven los ricos de Córdoba, en Montería, y la señora ha sido la contratista eterna del plan de alimentación de escolar en Córdoba, Sucre y Bolívar. Y la señora pone senadores, pone gobernadores, pone diputados, pone representante a la Cámara. O sea que el plan de alimentación escolar, sacrificando la salud, la alimentación y la vida de los niños y los jóvenes, ha dado plata. Y esa señora está libre. Y Semana denunció eso públicamente y dio datos y cuentas y todo, y no ha pasado nada. Esa es la situación que hoy vivimos. O sea, es lamentable que haya zonas como toda la costa pacífica, el Chocó, zonas de Sucre, de Bolívar, de Córdoba, de La Guajira, los llanos, de la Orinoquía, donde si llega la alimentación escolar, llega en mal estado. Y los paganos de los platos rotos sigan siendo nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué más van a hacer? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya nadie se escandaliza en este país por lo de Brecht o lo de Reficar. Ya nadie le presta atención a eso. O sea, se ha venido demostrando que aquí el problema en Colombia no era la guerrilla, no era la insurgencia, es la corrupción. Esperemos que con el proceso de negociación, de entrega de armas y paz de la FARC, el ELN, toda la fuerza del Estado, todo el poder del Estado, se dedica a combatir la corrupción. A ver si este país sale de ese hoyo negro en que estamos. Bueno, otra de las situaciones que vemos y que nos llama la atención es cómo hace un profesor para enseñarle a 45 estudiantes. ¿Cómo ustedes desde el sindicato qué encuentran esos maestros? ¿Ellos qué quejas les ponen o qué solución ven ustedes que se pudiera lograr? Porque si no había colegios antes, que teníamos 2 y 3 jornadas en la misma planta, ahora ¿cómo se hace si es una jornada única? Bueno, hemos tenido muchas discusiones en eventos, en seminarios, en conferencias, en simposios, en foros, en todo, incluso de carácter internacional, que nosotros mismos hemos patrocinado y hemos traído a mucha gente aquí a intercambiar las experiencias en esas materias. Y no ha habido poder humano que posibilite convencer a un ministro o una ministra de Educación, a un presidente de la República, para que entienda que es antipedagógico, no antihumano, es antipedagógico trabajar a 39 grados de temperatura como se trabaja en Montecristo, allá en Sucre, en Guaranda, con 50 niños, con 45 niños, hacinados, con mobiliario que no tiene nada que ver con este siglo, con tableros que dan pena, pero no ha habido poder humano sobre eso. Todos los pliegos de peticiones hemos incluido esa discusión con el Ministerio de Educación. Le hemos dicho, incluso nosotros nos transamos, no hacer un corte radical, pero comencemos gradualmente. Y bajémosla a unos estándares normales, pero no ha habido poder humano. Siempre nos sacan a relucir los ministros de Educación
Pero es que tenemos tantas instituciones educativas con 13 niños, con 17. Claro, es que el artículo 67 de la Constitución Nacional dice el derecho a la educación. Y si en la periferia de esa institución educativa que tiene 13 estudiantes, en 5 kilómetros no hay otra, usted no puede anular eso, porque esos 13 niños y niñas tienen derecho a la educación. Ustedes siempre nos sacan eso. No. Es que necesitamos que nuestros niños también compitan, que vayan a las Olimpiadas de Matemáticas, de Física, de Sociales, que intercambien la cultura, el deporte, el folclore, todo, pero para eso se requiere, para que estén al nivel de Chile, de España, de Noruega, de Japón, se necesitan otras condiciones, no las que nosotros tenemos hoy. Y por eso le exigimos al presidente Santos, cuando hablamos con él, que subiera al 7.5 el PIB para educación. Mencionó usted competencia. El gobierno nacional, para empezar a tener un reconocimiento internacional, decidió que jugáramos en las pruebas PISA y nos fue fatal, nos pisaron. Mejoró un poquito y entonces de ahí como que se agarró para decir, no, es que faltaba, era como un compromiso de los docentes y realmente sí podemos subir muchísimo, pero se dejaron de lado estas cosas. ¿Cómo ven ustedes esa forma de calificar a partir de unos estándares internacionales? Las pruebas saber, las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas, están diseñadas al unísono para el mundo. Usted no puede competir y comparar a Policarpa Nariño con Oslo o con Tokio. ¿Qué califican? ¿Cómo califican? Si en nuestro mismo país, entre Bogotá y, por ejemplo, La Mojana, hay 100 años de diferencia en desarrollo. En nuestro mismo país. Usted no puede comparar el desarrollo que hay, por ejemplo, en Medellín con el que hay en San Martín o en Granada. Son diferentes. Entonces, mucho menos se puede, con un estándar, calificar y medir a los niños colombianos con los niños noruegos, con los niños españoles, con los niños ingleses o con los niños mexicanos. Somos diferentes, pero incluso con currículos diversos. Entonces, pero todo tiene una razón de ser. La OCDE. Al señor Santos se le ha metido en la cabeza que Colombia debe ir a ser uno de los países ricos, porque la OCDE son los países ricos del mundo. Por eso se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No tiene otro nombre, sino ese. Yo no sé, sí, Colombia es rico, el problema es que la riqueza está concentrada en 80 y pico de familias, el resto somos pobres. Y no nos dejan ascender porque la corrupción se lleva el resto, la politiquería se lleva eso. Entonces, cuando haya un cambio en la estructura, en la metodología, en los contenidos de las pruebas estandarizadas, saber, PRO, etcétera, o PISA, posiblemente tendrán un sentido para cada país. Hasta ahora son un sinsentido. No le sirven de nada a ninguno de los países. Estamos hablando con el doctor Rafael Cuello Ramírez. Él es el secretario general de la Federación Colombiana de Educadores. Luego de este corte comercial, quiero que me cuente un poco cómo están viendo ustedes los educadores a los nuevos estudiantes y a los estudiantes que están a punto de egresar. Le pregunto porque desde donde nosotros venimos estamos encontrando niños que ya no les importa realmente lo que venga después. Y nos entristece que niños de 14, 15 años ya no vean un futuro. Estamos hablando con los que saben.
Estamos hablando con los que saben. Nos encontramos hoy con el secretario general de la Federación Colombiana de Educadores. Antes del corte, dejé la pregunta pendiente de cómo estaba viendo el grupo de profesores, los profesores que forman parte de este gran sindicato, el futuro de los jóvenes, porque finalmente ustedes se convierten en los segundos padres, a veces en los primeros. Hay niños que ni siquiera hablan de familia. ¿Cómo está la situación? Bueno, indudablemente que ha cambiado mucho, mucho. Los niños y los jóvenes de hoy, nada que ver con lo que fuimos nosotros, para decir algo. Y es normal. Es normal los niveles de desarrollo en todos los ámbitos, en la ciencia, en la técnica, en todo se ha desarrollado, se ha hecho más viable. Hoy vivimos un mundo globalizado. En la época de nosotros no somos tan viejos, pero en la época de nosotros podíamos decir que un suceso en Madrid, España, nosotros lo sabíamos 2, 3, 4 horas después. O días. O días. Hoy es instantáneo. Esa es la globalización. Hoy el fenómeno al segundo lo tenemos ya presente y eso ha impactado. A pesar de que los currículos no hayan cambiado sustancialmente, han tenido modificación y han tenido que irse adecuando también. Las normas han cambiado para cierta fortuna, digo yo. Hoy los derechos humanos hoy tienen un valor. Hace 30 años atrás estaban por allá subsumidos. Hoy están en primer plano. Y dentro de los derechos humanos, los derechos de los niños y los derechos de los jóvenes están allí en primer orden. Es la generación del mañana, son los que nos van a reemplazar a nosotros. Y bueno, llegan con ciertas condiciones, con ciertas características, con otro tipo de valores. Yo creo que tal vez una de las facetas que nosotros anhelamos que los jóvenes hoy tuvieran es, por ejemplo, la parte cívica, la parte de la urbanidad. Algunos televidentes me van a decir, estaba recortada añorando a Carreño. Cosas de Carreño, cosas del civismo, de lo que se llama la cultura ciudadana, de los deberes, del ser, de ese deber ser. Tal vez eso toque darle más énfasis. Pero los niños y los jóvenes de hoy son los que son hoy acorde con los desarrollos del mundo, de la ciencia, de ese proceso globalizante que se ha dado. Y bueno, afortunadamente nuestros países, para hablar solamente de Colombia, falta mucho para que sea un país democrático. Pero vamos lentamente, pero vamos ahí avanzando. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque ese sustrato de democracia, en la medida en que se cuaje, va a permear a esos niños y esos jóvenes, que es la generación del mañana, y tendrán otro país, un país más equilibrado, más equitativo, con más justicia social, con una repartición diferente a la riqueza y más democrático. ¿Qué tan comprometidos debían estar los papás frente al trabajo que están haciendo ustedes? Veo que ustedes tienen como claro para dónde debiera ir todo. ¿Se sienten apoyados por los papás? ¿En qué parte están fallando los papás o estamos fallando los papás para que ese paso no se dé? Con el desarrollo del mundo y con ese proceso globalizante también ha tocado al trabajo. Entonces esos papás trabajan.
Algunos papás no lo hacen porque tienen la convicción de hacerlo, de considerar a la escuela como un depósito. Y el ejemplo más castizo de eso es el día que no hay clase. Se arma una varaunda en ese hogar. ¿Quién se queda con los chicos? Tú, no, yo tengo que ir a trabajar. Tú, a mí no me dan permiso. Y se tira uno la pelota con el otro. Es una situación dificultosa. Entonces, algunos papás han considerado que la escuela es un depósito donde usted mete allí a unos estudiantes y allá están obligados unos maestros y maestras a atenderles esos niños. Esa es la concepción equivocada de lo que es la escuela. La escuela es un espacio de reflexión, un espacio de cultura, de aprendizaje, un espacio de democracia, donde se debate, donde está en juego la palabra y el conocimiento. No lo otro. Yo creo que estamos en mora, tanto los padres de familia como FECODE, quizás más FECODE, de atraer, de tener un discurso más convencedor para que los papás entiendan que son parte del proceso educativo de los niños y de los jóvenes, que no es una responsabilidad única y exclusivamente de la escuela, del colegio, de la universidad, que ellos también tienen una responsabilidad. El presidente Santos, cuando anunció los diálogos con las FARC, dijo que ese dinero que iba para la guerra ahora iba a ir para la paz. Y ahora ya también comenzó la mesa de diálogo con el ELN en Ecuador, así que se supone que más dinero todavía. Ustedes como educadores han presupuestado cuánto se requeriría en el tema de educación para poder construir una Colombia mejor. Nosotros hemos planteado con los ministros y viceministros de Educación, en los foros que hemos hecho, en las conversaciones que hemos sostenido, que hay que avanzar sustancialmente y por lo menos 2, 3 puntos más para educación en el Sistema General de Participación. El Sistema General de Participación hoy está en 58.5 del presupuesto nacional. Ese SGP o Sistema General de Participación, si el gobierno realmente está pensando hacer lo que dice, y no es un cuento politiquero, de que Colombia es la más educada en el 2025, tiene que dar un salto de calidad. Y eso pasa por el presupuesto. Y el presupuesto es el Sistema General de Participación. Y tiene que pasar al 60, 61, 62% del SGP. Si no, es un cuento chino. Otra cosa más para... Bernie Sanders estuvo de candidato a la vicepresidencia en Estados Unidos y la base que hizo que los jóvenes se interesaran en él fue el hablar de una educación superior como derecho obligatorio para todos los estadounidenses. En Colombia a duras penas hablamos de una educación media obligatoria, pero los estudiantes que no pueden formar parte del estrato 1 o los que son del estrato 6, ese intermedio se quedan con ganas de estudiar, porque si usted aparece viviendo en una casita medio organizada ya le dice no, usted tiene que pagar completo, no puede aspirar ni a la universidad pública porque sale igual de cara a la privada en el caso de que usted no aparezca ahí. ¿Qué hacemos con esos estudiantes que están en ese emparedado de clase media, como si fuera pecado formar parte de la clase media en este país? Ciertamente, esa es una situación bien compleja que la vivimos todos los papás cuando nuestros hijos dan el salto a la universidad. Pero eso viene cojeando desde el mismo sustento constitucional. Es que la educación es gratuita y obligatoria sin desmedro que el que tiene para pagarla la pague. Entonces usted ve en la nacional los hijos de los multimillonarios. Pero la nacional es pública. Pero en los Andes no ve a los hijos de los pobres. Porque ahí sí se aplica el embudo. Pero en la nacional, que es pública, que vive del presupuesto del Estado, ese que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, allí sí van los hijos de los ricos. Porque la Constitución se los permite. Mire la paradoja. Y entonces aparece eso. ¿Listo? Usted que es pobre, que es un asalariado,
A veces uno le dice asalariado a alguien y se ofende. No, asalariados somos todos los que recibimos un salario. Somos asalariados. Usted recibe un salario de 2.800.000 pesos y ya la matrícula en cualquier universidad pública pasa de 3 millones de pesos. El salario no es solo para una persona, el salario es para sostener una familia. Pero en la parte de la matrícula no se lo aplican así. Y si el apartamentico es propio, o el apartamento es propio, ay Dios santo. Ahí peor. Esa es la situación. Yo creo que aspiramos, soñamos, seguiremos soñando. Los demócratas soñamos. Y soñamos con tener una Colombia mucho mejor que la que estamos viviendo nosotros. Donde la universidad pública sea pública. Donde nuestros colegios públicos sean como la mayoría de los colegios de Bogotá. Bogotá tuvo la honra, la dicha de tener 4 gobiernos democráticos, progresistas, populares, y yo cuando voy a las zonas alejadas de este país, en Sucre, en todos los departamentos donde llego, yo le digo, yo sueño que los colegios de nuestra Colombia sean todos como la mayoría de los colegios de Bogotá. Incluso he puesto un ejemplo que los sanitarios y las tazas sanitarias son tan blancas y el agua tan blanca que uno dice, puedo tomar allí agua porque se ve pura. Es que nosotros, nuestros hijos, la sociedad colombiana se merece lo mejor. O sea, tenemos que estudiar en colegios de primera calidad, con mobiliario de primera calidad, con maestros de primera calidad, bien pagados, donde las escuelas, el solo ambiente, el espacio físico, le sirva a uno como acicate, como estímulo para estudiar. Cuando eso suceda, este país será diferente. Vamos a ver cómo nos va. Estábamos hablando con la persona encargada de escuchar a los profesores en su día a día, en tratar de resolver junto con todo el equipo de trabajo desde aquí, desde estas oficinas, lo que está sucediendo en todo lado. Por supuesto lo van a escuchar sus amigos, sus compañeros de trabajo, inicialmente los Llanos Orientales, pero pues salimos por muchísimos medios, así que esperamos que lo escuche todo el país. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, a los compañeros maestros y maestras que tenemos una responsabilidad. Primero sindical, defender a nuestros sindicatos filiales, ese sindicato local que está allí. Los malos no, en este caso no es ADEN, en este caso no es FECODE, son los hombres y mujeres que estamos al frente, pero nosotros somos pasajeros. A las instituciones como los sindicatos regionales, como FECODE, hay que defenderlos hasta las últimas consecuencias. Primero eso. Segundo, que tenemos una responsabilidad con nuestro entorno local, regional y con nuestro entorno nacional. Desde allá, desde lo local, tenemos que producir desarrollo, democracia, cultura, ciencia, técnica, tecnología. Tenemos que demostrar que nosotros seguimos siendo líderes de la sociedad, que podemos contribuir para que este país sea grande, inmenso, democrático, con equidad, con justicia social. Ustedes pueden contribuir a eso. Yo sé que sí. Estuvimos hablando con los que saben. Hoy con el secretario de FECODE, el doctor Rafael Cuello Ramírez. Muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y estaremos en una nueva emisión siguiendo con ese espacio de conversar con la gente que sabe en este país y que ayuda a construir patria.